Vamos a ver, son muchos los pacientes, lo hemos dicho a lo largo de estos días que llevamos aquí, que con artrosis, que debido al dolor toman de manera crónica algunos medicamentos que pueden afectar a nuestra función renal. Este año, ya lo hemos dicho y lo estamos haciendo en el Congreso, además, a partir de ahora vamos a poder aprender cómo gestionarla mejor como paciente de artrosis junto al doctor Javier Sobrino, médico internista, doctor en medicina por la Universitat de Barcelona. Actualmente es jefe del Servicio de Medicina y director de investigación y docencia en la Fundación Hospital de l'Esperit Sant. Además, es profesor asociado de medicina en la Universitat de Barcelona. Bien. Muchas gracias. El avanzado a la hora. Muchas gracias al comité organizador, a Fundación OAFI y especialmente al doctor Vergés por su amable invitación a participar, a intentar en esta charla divulgativa sobre el cuidado de la función renal en los pacientes con artrosis. El riñón, bueno, sabemos lo que es un órgano vital, forma parte del sistema urinario, tiene esta forma de judía y se encuentra ubicado pues, a nivel del abdomen, debajo de las costillas. Tiene una estructura básica en dos partes, la corteza y la médula, y la estructura interna pues, contiene básicamente los glomérulos y los túbulos, mientras que la médula contiene las pirámides y los cálices. Está protegida por las costillas y se encuentra al lado también de otros órganos vitales como puede ser el hígado y el bazo. ¿Cuáles son las funciones principales del riñón? Pues básicamente filtrar los productos de desecho que transcurren por la sangre. Independientemente de esto, de esta filtración, que probablemente es la fundamental, regula la presión arterial, ayuda a regular esta presión y además produce hormonas que son necesarias pues, para la síntesis, por ejemplo, de la hemoglobina. El proceso de filtración se produce a nivel renal, pues toda la sangre se filtra por los riñones, probablemente es el órgano mejor y mayor vascularizado por el que pasa toda la sangre de nuestro organismo para eliminar esos desechos. Es cierto que no todos los desechos o todo lo que pasa por ahí, lógicamente, se tiene que eliminar, sino que se reabsorben las sustancias que son adecuadas, se secretan sustancias que no son adecuadas y eso se produce a nivel de todo el túbulo contorneado en forma de absorciones y reabsorciones pues, de fármacos, de sustancias, de desechos y de sustancias que a veces en algunas ocasiones pues, las tenemos que reabsorber porque tenemos pocas y a veces las tenemos que excretar porque las tenemos en demanda. Es importante la función renal para la salud, obviamente. El correcto funcionamiento del riñón es imprescindible para mantener el equilibrio de este organismo. Por lo que hemos comentado, ayuda a eliminar toxina, mantiene la presión y manteniendo la salud renal. Pues, ¿cómo lo podemos conseguir? Pues bebiendo suficientemente agua, llevando una dieta equilibrada, realizando ejercicio regularmente. Ya veremos cómo esto facilita la función del riñón. ¿Qué enfermedades son las más frecuentes o las más prevalentes a nivel renal? Pues infecciones urinarias, todos conocemos que es una infección urinaria y la sintomatología que cursan, el tener piedras en el riñón, la litiasis renal es otra de las causas y frecuentes de alteraciones renales, la enfermedad renal crónica, algo más problemática, la insuficiencia renal y dos enfermedades también muy prevalentes, como son la diabetes y la hipertensión, que afectan de forma relativamente frecuente o de forma precisa al riñón y que son relevantes que siempre se controlen. ¿Qué es la enfermedad renal aguda y crónica? Nuestro riñón puede dejar de funcionar de forma aguda y mantenerse en el tiempo condicionando pues, una enfermedad renal crónica. Esta enfermedad renal aguda, ¿qué nos puede suceder? Pues que de golpe y porrazo estos riñones no funcionen. ¿Por qué? Una, porque no llegue suficiente sangre a esos riñones, no llegue suficiente líquido. Hablaríamos de una enfermedad renal aguda de origen prerrenal, porque se produce antes del riñón, o que ese riñón, por las causas que sean, deje de funcionar. Con lo cual estaríamos hablando de una enfermedad renal intrínseca de ese mismo riñón. Es cierto, y esto está claro, o sea, nosotros podemos vivir con solo un riñón. Hay muchísima gente que vive con un solo riñón. No es necesario, es necesario tener dos riñones porque sirve, pues por si uno falla, el otro lo tenemos. Sirve en algún caso para donaciones y realmente
para que se produzca este fracaso renal agudo, para que los riñones dejen de funcionar, tienen que ser los dos que se produzcan, o si solo tenemos uno, pues por desgracia que ese riñón, esa causa obstructiva se produjera a ese nivel. ¿Cuáles son las causas y factores más frecuentes de esta insuficiencia renal aguda? Pues la cirugía, el estrés, en esas situaciones en que estamos sometidos a un estrés importante, que a lo mejor la regulación hidroelectrolítrica no es la más adecuada, puede condicionar fracaso renal agudo. Es decir, existen múltiples medicamentos y sustancias tóxicas que también pueden afectar a nuestros riñones de forma aguda y producir un fracaso renal agudo. ¿Cómo lo notaremos? Pues las causas o síntomas más frecuentes acompañándose a esta enfermedad renal aguda serían la disminución en la cantidad de orina, la presencia de edemas en cualquier parte de nuestro organismo, es decir, la hinchazón producido por acúmulo de líquido, o las alteraciones en la sangre y en la orina. El tratamiento, pues si la causa era falta de flujo, restaurar este flujo. Si había una causa renal, intentar tratar esa causa renal que se producía. Si era una causa obstructiva, lógicamente desobstruir ese riñón. Y si con todo eso no nos salimos, pues probablemente se necesitaría un soporte renal. Sería pues necesario lo que ya conocen como la práctica de una hemodiálisis. En cambio, la enfermedad renal crónica es una enfermedad que aparece más poco a poco, de forma más larvada, que va apareciendo en el tiempo y que va progresando a cargo de meses o años. Las causas y factores más frecuentes pues son, como ya he dicho, la diabetes y la hipertensión. Son las causas más frecuentes de enfermedad renal crónica, y probablemente la diabetes sea una diabetes mal controlada con los años va a conducir a enfermedad renal crónica, también una hipertensión mal controlada, y luego de forma más rara, pues enfermedades autoinmunes. Pues se previene como casi todo, manteniendo un estilo de vida saludable, controlando las enfermedades subyacentes que pueden estar originando su mal control sobre ese riñón, y en algunas ocasiones pues se necesitará un tratamiento médico específico. Es cierto que hay pocos tratamientos médicos específicos que condicionen una mejoría de la función renal una vez sea establecido, pero sí que es cierto que existen medicamentos, y últimamente están surgiendo más, que son capaces de favorecer ese riñón y sobre todo enlentecer ese deterioro progresivo. Una forma con la que los factores que afectan a este funcionamiento renal, que ya hemos comentado, como la diabetes y la hipertensión, la edad es súper relevante en este factor que influye en el funcionamiento de nuestro riñón. También te va a llevar un estilo de vida saludable, va a afectar a que nuestro riñón se deteriore con menor prevalencia. ¿Cómo lo analizaremos? ¿Cómo lo sabremos? Pues por análisis de orina, por análisis de sangre y por técnicas de imagen. El análisis de la creatinina, pues los que lo han sufrido, diríamos, en sus dedos y que lo pueden sufrir en el instante ya verán que es una determinación fácil y sencilla. Es un producto de desecho, depende de la masa muscular, sale menos por la orina, por lo tanto es una medida indirecta de que nuestro riñón no está filtrando bien ese producto de desecho. ¿Cuándo es necesaria determinarla? Pues cuando se produce cualquiera de estos síntomas habituales que pueden ser frecuentes en que nos están avisando clínicamente de que hay una enfermedad renal, o cuando hay enfermedades subyacentes, como ya hemos comentado, diabetes e hipertensión, básicamente, que nos están avisando que estas enfermedades pueden conducir, si su falta de control, a que nuestro riñón no funcione de forma adecuada. Obviamente, si hay antecedentes familiares de enfermedad renal, pues en la familia de forma conocida, pues serán pacientes o sujetos en los que también el control de la función renal será importante tenerlo. Todos estos factores pueden influir en los niveles de creatinina, empeorándolos, mejorándolos, sobre todo empeorándolos, produciendo valores anómalos. Incluso algunos medicamentos pueden alterar esos valores sin que la función renal esté alterada, sino que simplemente pueden elevar esos valores de creatinina y ser diríamos, un hallazgo indirecto no real de que nuestro riñón puede estar faltando. Lógicamente, si comemos muchas proteínas, pues también va a aumentar probablemente esta ingesta de creatinina y va a aumentar esos niveles de creatinina a pesar de que nuestros riñones funcionen bien. Y en cuanto a los valores de normalidad y la importancia del filtrado glomerular, es importante tenerlo en cuenta y valorarlo, porque ya digo que va a ser el principal factor de que nos va a indicar
si nuestro riñón funciona o no funciona bien. ¿Tiene importancia esos valores? Sí, pues porque nos detectará de forma temprana si nuestro riñón va por buen camino o no. Nos servirá para monitorizar si ciertas enfermedades crónicas las estamos controlando o no, y será importante conocerlo también para ajustar las dosis de los medicamentos. Existen muchísimos medicamentos que se eliminan por el riñón. Si nuestro riñón no funciona del todo bien, pues se nos pueden acumular. Por lo tanto, saber qué función renal tenemos es importante, pues porque muchos medicamentos van a depender de ello y podemos acumular en demasía si nuestro filtrado glomerular no es el adecuado para la dosis que nos están prescribiendo. Entremos más en la última parte, ¿no? La función renal y artrosis puede tener una importancia. Estos son factores de riesgo que se asocian en los pacientes con artrosis a que se deteriore su función renal: la edad, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el uso crónico de medicamentos. Es bueno que los pacientes con artrosis pues, controlen todos estos mecanismos para que su función renal sea lo más adecuada y se deteriore lo menos posible: beber suficiente agua, realizar ejercicio, evitar el consumo excesivo de sal y controlar su presión arterial. Y sobre todo los tratamientos. No entraré en discutir cuáles son los mejores o peores tratamientos para la artrosis. De eso conocen muchísimo mejor porque bueno, algunos lo padecen en sus propias carnes y lógicamente conocen bien, pero sí apuntarles que respecto a los fármacos, pues obviamente los antiinflamatorios no esteroideos, cuando son utilizados por vía tópica, pues no van a producir lesión renal, pero los analgésicos en menor o menor medida sí que pueden afectar a nuestro funcionalismo renal. Si es necesario la utilización de antiinflamatorios no esteroideos por vía oral, probablemente los inhibidores selectivos de la COX-2 son los que menos lesionan o probablemente no lesionan el filtrado glomerular de forma crónica. Cualquiera de los otros antiinflamatorios va a condicionar que probablemente su uso prolongado crónico condicione pues, un deterioro de la función renal. Incluso el paracetamol parece inofensivo, pues no es así. El paracetamol de forma efervescente, por ejemplo, sube la presión arterial respecto al paracetamol no efervescente, pero solo el uso del paracetamol también. Hay estudios que demuestran que también sube la presión arterial. Por lo tanto, si sube la presión arterial, deterioro, función renal, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían las conclusiones y recomendaciones? Pues básicamente mantener una dieta saludable, beber mucha agua, dejar de fumar, controlar la diabetes y la presión, hacer ejercicio de forma regular y realizar chequeos médicos regulares nosotros. Eso es todo y muchas gracias por su atención.